El sol apenas había roto el horizonte cuando el olor a tierra mojada aún flotaba en el aire. Era una mañana fría y brumosa en los campos de Arkansas, donde las ramas desnudas de los árboles parecían dedos extendidos al cielo en una plegaria silenciosa. El viento susurraba entre las hojas secas y los grillos poco a poco cesaban su canto nocturno. La pequeña cabaña de madera crujía bajo el peso del tiempo, sus cimientos frágiles sostenían una vida aún más frágil. Allí vivía Eli Thompson, un campesino pobre de mediana edad, viudo desde hacía 5 inviernos. Sus días eran largos, su comida escasa, pero su fe en el mañana seguía obstinada. Cada mañana comenzaba igual, café negro sin azúcar, manos callosas levantando la azada, ojos cansados contemplando el campo reseco. La tierra era ingrata, pero era todo lo que tenía. Y aunque sin lujos, conservaba cierta dignidad. Un hombre sencillo, de hablar pausado, fiel a los recuerdos de su esposa y al sonido de los viejos discos de Hank Williams en su silenciosa soledad, allí encontraba paz. Hablaba poco, pero sus ojos decían mucho. Ojos que ya habían visto guerras, hambre y la partida de quienes más amaba. Guardaba en su corazón el aroma de los pasteles de maíz de su esposa, la risa infantil de los hijos que se fueron a la ciudad y la esperanza de que la tierra algún día recompensara su sudor. Aquella mañana, sin embargo, algo era diferente. Había un silencio extraño, una presencia invisible en el aire. Mientras conducía su carreta por el viejo camino de eucaliptos, notó a lo lejos una figura deformada entre las ramas de un árbol solitario. El corazón se le apretó, los caballos dudaron, el viento sopló más frío. Al acercarse, la imagen se volvió más nítida. Una joven indígena colgaba de una rama, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Sus largos cabellos negros danzaban al viento y, en su cuello, una tabla rústica se balanceaba con letras marcadas a fuego: el hombre blanco no perdona. El mundo de Eli se congeló en ese instante. Aquella escena grotesca y misteriosa rompería para siempre su rutina y lo lanzaría a una jornada que jamás habría imaginado. Ella se llamaba Ana, que en su lengua ancestral significaba flor eterna. A pesar de la brutalidad de la escena, Eli notó que aún respiraba. Débil, sí, con marcas en el cuello y las muñecas heridas, pero viva. Con cuidado, cortó la cuerda y la tomó en sus brazos, como quien rescata a una niña. Su cuerpo era liviano como una pluma, pero cargaba el peso de siglos de dolor. En los días siguientes, Ana reposó en silencio sobre la cama improvisada en la sala de Eli. Su rostro joven contrastaba con sus ojos antiguos, ojos que parecían guardar las historias de su pueblo, guerras olvidadas, danzas alrededor del fuego y persecuciones crueles. Su piel morena, marcada por símbolos tribales descoloridos, revelaba su origen, pero era en su silencio donde residía su fuerza. Eli, con su rutina alterada, compartía ahora el pan, el techo y la soledad con alguien a quien apenas conocía. Al principio, ella no pronunciaba una palabra. Observaba el entorno con desconfianza, como un animal herido. Pero poco a poco, con el té caliente, los gestos amables y el respeto de Eli por su espacio, Ana empezó a ceder. Hablaba poco y con palabras simples. Su acento era marcado, pero su voz, cuando surgía, tenía la suavidad de un río. Contó que venía de muy lejos, de la reserva de Pineril, y que había huido tras un ataque a su campamento por un grupo de hombres, algunos uniformados, otros enmascarados. No sabía sus nombres, pero recordaba sus miradas, sus gritos, sus amenazas. Uno de ellos llevaba un símbolo en el cuello, un crucifijo de madera manchado de sangre. La presencia de ella empezó a afectar a Eli de una forma que no esperaba. La vida, antes regida por la repetición y el aislamiento, ahora tenía pausas para escuchar, para intentar comprender, para proteger. En Ana veía el mismo dolor silencioso que él mismo cargaba. Dos sobrevivientes en silencio, unidos por una violencia que no pidieron. En un gesto simple, pero significativo, Ana plantó semillas de girasol junto a la casa. Siempre vuelven al sol, dijo en su lengua, señalando el cielo. Eli sonrió por primera vez en meses. Había entre ellos un vínculo que iba más allá de las palabras, una conexión de almas que el destino, en su misterio, había tejido con cuidado. Con el paso de los días, Ana comenzó a recuperar el color en el rostro y la fuerza en los movimientos,
pero su mirada permanecía distante, como si observara algo invisible a su alrededor. Ellie notaba los susurros que ella murmuraba por la noche, palabras en apache. A veces despertaba gritando, sudando frío, como si reviviera algo terrible. Él no preguntaba, simplemente se sentaba a su lado, sosteniendo su mano en silencio. Pero todo cambió cuando encontró una marca grabada con navaja en una de las vigas de la casa, justo encima de la cabecera de la cama. Vuelve a lo que es tuyo o pagarás con sangre. La madera estaba fresca, como si el mensaje hubiera sido dejado mientras dormían. El viejo perro de Ellie, siempre inquieto con los extraños, no había ladrado aquella noche. Asustado, Ellie salió a buscar rastros, pero todo estaba demasiado quieto, tan quieto que parecía planeado. En los días siguientes, comenzó a notar siluetas a la distancia, jinetes encapuchados que aparecían en las colinas y desaparecían antes de que pudiera alcanzarlos. El miedo crecía en su pecho, pero también una rabia silenciosa, no por la amenaza hacia él, sino por la crueldad que habían infligido a Anna. En una de las pocas ocasiones en que habló sobre lo sucedido, Anna mencionó un nombre con los ojos llenos de lágrimas, Jeremiah Cole, un exmilitar que lideraba un grupo conocido únicamente como la Voluntad del Pueblo. Según ella, se presentaban como patriotas, pero en realidad esparcían odio y terror por donde pasaban, especialmente contra los pueblos originarios y las comunidades aisladas. Ellie comprendió que estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Aquello no era solo un rescate, era un enfrentamiento con un sistema invisible y cruel que actuaba en las sombras de una América olvidada. El fuego crepitaba bajo en la chimenea cuando Anna, con los ojos fijos en la llama, finalmente decidió contarle su historia. Sus palabras salieron a pedazos, como quien cose una herida abierta. Pero cada frase era un soplo de verdad que poco a poco revelaba la profundidad del dolor que llevaba dentro. Había nacido en las colinas sagradas de la reserva de Pinerill, hija de un curandero y de un artista que pintaba historias antiguas sobre pieles de ciervo. Creció escuchando las leyendas de sus antepasados, aprendiendo el valor de la tierra, del viento y de los espíritus. La tribu era pequeña, pero unida. Y Anna soñaba con enseñar algún día a los niños la lengua casi extinta de su pueblo. Con el paso de los años, la tranquilidad fue dando paso a la tensión. Los recursos de la reserva comenzaron a recortarse. Hombres blancos compraban tierras a su alrededor, amenazando con expulsar a familias enteras. Un grupo armado empezó a aparecer, afirmando defender el orden y los valores americanos. Entre ellos, el más temido era Jeremiah Cole, un hombre frío, de mirada helada y sonrisa arrogante. Una noche helada, sin previo aviso, el campamento fue invadido. Llegaron incendiando tiendas, derribando tótems, humillando a los ancianos. Anna vio a su padre ser arrastrado con cadenas. Su madre fue golpeada frente a sus ojos. Ella intentó resistir, pero fue dominada. En medio del caos, fue llevada como ejemplo, una forma de advertir a la comunidad que resistir era inútil. Durante días fue mantenida cautiva, escuchando insultos y amenazas, viendo cómo profanaban sus símbolos sagrados. La tabla atada a su cuello con la inscripción «El hombre blanco no perdona» fue colocada como advertencia para los que pensaran desobedecer. Pero Anna no se quebró. Una noche de tormenta, con la ayuda de una anciana que también había sido capturada, logró escapar. Pasó días escondida en los bosques, comiendo raíces y bebiendo agua de los arroyos. Cuando llegó a la propiedad de Ellie, ya no sabía si estaba viva o muerta. Al escuchar todo aquello, Ellie no pudo contener las lágrimas. Aquella joven tan pequeña y frágil había soportado horrores que ningún ser humano debería enfrentar. Y aún así, seguía plantando flores, seguía sonriendo, aunque fuera apenas, seguía creyendo en el sol. Fue entonces cuando Ellie entendió, Anna no era solo una sobreviviente, era un símbolo de resistencia. Y él ya no podía permanecer inmóvil. Esa noche, después de escuchar toda su historia, Ellie no durmió. Sentado en el porche, con el viejo rifle sobre las rodillas y la mirada perdida en la oscuridad, sentía el peso de la responsabilidad crecer dentro de él como una tormenta a punto de desatarse. Cada palabra de Anna había encendido una llama que llevaba años apagada, una indignación profunda, un deseo incontrolable de justicia, al menos, de reparación. Al amanecer,
Cuando el sol apenas rozaba la hierba, Eli fue al granero. Allí, cubierto de polvo y guardado como una reliquia, estaba un viejo baúl que no abría desde la guerra. Dentro había medallas, un diario, una cartuchera de cuero y un uniforme gastado. Todo eso pertenecía a una época en la que Eli creía estar luchando por el bien, por algo más grande. Ahora veía que la guerra nunca terminó, solo cambiaron los campos de batalla. Con manos firmes, ató la cartuchera a la cintura y limpió el rifle con una precisión casi ceremonial. No es por mí, susurró. Es por ella. Y por todos los que sufren en silencio, decidió ir a la ciudad a buscar al viejo sheriff, un hombre del que solía desconfiar, pero que aún conservaba algo de honor en la mirada. Al llegar, fue directo al grano. Le habló del grupo de Cole, de las amenazas, de la invasión a la reserva y del atentado contra la vida de Ahana. El sheriff escuchó en silencio, pero al final se encogió de hombros. ¿Sabes cómo funcionan las cosas por aquí, Eli? Esos hombres tienen amigos poderosos. Si intentas enfrentarte a ellos solo, terminarás muerto. Eli lo miró con los ojos llenos de rabia y respondió. Entonces, será mejor morir intentando hacer lo correcto que vivir fingiendo que no vi nada. De regreso a casa, pasó por pequeñas granjas vecinas. Habló con viejos conocidos, amigos de guerra, gente sencilla que, como él, ya había perdido demasiado por culpa del miedo. Algunos lo ignoraron, otros dudaron, pero uno o dos, conmovidos por el valor de Eli, prometieron ayudar, con víveres, refugio o protección. Al volver a su propiedad, encontró a Ahana alimentando a las gallinas con una leve sonrisa en el rostro. Se acercó, puso la mano sobre su hombro y le dijo. Y fue allí, entre el campo seco y el cielo teñido de esperanza, donde Eli dejó de ser solo un granjero. Se convirtió, al fin, en el guardián de una causa mucho más grande de lo que jamás había imaginado. En las semanas siguientes, la granja de Eli se transformó por completo. El viejo granero, antes cubierto de telarañas y silencio, ahora rebosaba de voces, martillos y esperanza. Con la ayuda de dos amigos veteranos, Jonas, un exmecánico de guerra, y Sarah, una enfermera jubilada que había perdido a su hijo en conflictos raciales, Eli organizó lo imposible, una pequeña red de apoyo clandestina para acoger a Ahana y a otros como ella. Construyeron un refugio en la parte trasera de la propiedad, oculto entre hileras de maíz y árboles antiguos. Allí, Ahana tendría seguridad, dignidad y libertad para vivir sin miedo. Pero Eli fue más allá. Con documentos antiguos de su esposa y la ayuda de un abogado idealista, logró registrar a Ahana como huésped legal bajo tutela rural, garantizando temporalmente su protección judicial. También reunió pruebas. Con los testimonios de Ahana y de otros miembros de la reserva con quienes consiguió comunicarse, elaboró un dossier contra Jeremiah Cole, fotos, fechas, nombres, todo fue entregado de forma anónima a un periodista independiente que ya investigaba abusos cometidos por grupos extremistas en el interior del país. Mientras tanto, Ahana transformaba la granja con pequeños gestos. Pintó murales con símbolos de su pueblo, enseñó palabras en apache a los niños vecinos e incluso plantó una huerta comunitaria. Eli la observaba con orgullo creciente, no solo por todo lo que había sobrevivido, sino por todo lo que inspiraba a su alrededor. Y entonces llegó el gran día. Eli pidió a Ahana que lo acompañara hasta el granero. Ella entró con desconfianza, pero lo que vio allí le cortó la respiración. Una pared entera se había convertido en un mural vivo, con fotos de su tierra natal, sus tradiciones y personas que creía perdidas. En el centro, una pintura hecha por Sarah mostraba a Ahana de pie sobre una colina, con el sol a sus espaldas, como una líder espiritual. A un costado, una nueva placa decía: El hombre justo protege, y la tierra reconoce a sus hijos. Ya no era el hombre blanco no perdona. Ahana llevó las manos a la boca, los ojos inundados de lágrimas. Por un momento no hubo palabras, solo un largo abrazo, fuerte, lleno de dolor, sanación y gratitud. Susurró algo en apache. Eli no lo entendió del todo, pero lo sintió. Era como si su alma dijera gracias con todo lo que le quedaba de fuerza. La granja, que antes era solo tierra seca, ahora también era refugio, un pequeño santuario de reparación. Eli, que durante tanto tiempo había vivido a la sombra de la soledad,
ahora sonreía al ver la vida florecer allí donde antes solo había silencio. Pasaron los meses y, con el tiempo, la granja de Ellie adquirió una nueva identidad. Ya no era solo un pedazo de tierra aislado entre colinas y pastos, sino un símbolo de resistencia, empatía y reconstrucción. La historia de Anna, aquella joven que un día llegó colgando de un árbol con una placa cruel al cuello, ahora resonaba por los campos como una leyenda viva, no de dolor, sino de superación. Ellie había cambiado. La rutina de antes, marcada por el silencio y la nostalgia, se llenó de voces, risas y nuevos proyectos. La casa, antes callada, ahora recibía visitas, niños que venían a aprender sobre la cultura apache, vecinos que querían ayudar. Y entre todo eso, Anna florecía. Gracias a los aliados y a la repercusión del dossier enviado al periodista, comenzaron las investigaciones. El grupo liderado por Jeremiah Cole pasó a ser vigilado, y otras denuncias salieron a la luz. Aún no había justicia completa, pero había movimiento, había coraje, y eso ya era un comienzo. Una mañana de primavera, Ellie y Anna subieron juntos a la colina más alta de la región. Allí, donde el viento corría libre, plantaron una bandera sencilla, blanca, con un girasol en el centro, el símbolo de la esperanza que ella había sembrado allí. Ellie miró el horizonte con la expresión serena de quien finalmente ha encontrado su propósito. ¿Sabes, Anna?, dijo. Yo creí que te estaba salvando, pero fuiste tú quien me salvó a mí. Ella solo sonrió y respondió en voz baja. La tierra sana cuando alguien la escucha. Aquella historia nacida del horror se convirtió en una lección viva sobre la compasión. Demostró que incluso en los rincones más olvidados del mundo, aún existen personas dispuestas a hacer el bien. Que la justicia puede comenzar con un gesto simple, con una decisión solitaria. Y que, a veces, basta un corazón dispuesto para cambiar el destino de otro. Destellos, ¿y tú? ¿Qué te pareció esta historia? Si este mensaje tocó tu corazón, comenta tu opinión, compártelo con alguien que necesite escucharlo y, por supuesto, suscríbete al canal para acompañar más historias inspiradoras como esta. Hasta la próxima. Y recuerda, siempre que puedas, sé como Ellie, o como Anna, planta esperanza donde antes solo había dolor. Girasol.